Le quitaron el agua a una viuda en silla de ruedas, intentando empujarla fuera de su propia tierra. El comisionado Holloway, escondido tras discursos de progreso, orquestó el robo con manos limpias y rostro público. Pero Ava no se dejó vencer. Armada con pruebas, coraje y un aliado inesperado, enfrentó al poder cara a cara. Y solo escuchen cómo una sola frase cambió el rumbo de todo. El polvo de Dry Creek se pegaba a la piel como una segunda camisa. A media tarde, cuando el sol hacía vibrar el asfalto, Ava Miller cruzó la plaza empujando su silla con movimientos exactos, aprendidos a fuerza de repetición. Tenía 32, los hombros marcados por el aro, la mandíbula cerrada contra el aire caliente. Desde que el choque se llevó a Luke, el rancho Miller Creek dependía de esas manos. Ajustar correas, revisar bebederos, firmar cheques que cada semana pesaban más. En el centro comunitario, las sillas de metal chirriaban y la cafetera soltaba un olor amargo. La cartelera decía «Reunión Pública del Condado», con letras torcidas y una flecha. La recibieron miradas rápidas que luego se fueron al suelo, como si verla fuera un espejo incómodo. Algunos la conocían de siempre, otros solo habían oído que la viuda del arroyo seguía intentando sola. Grant Holloway ya estaba al frente, camisa clara, sonrisa exacta, la carpeta ordenada por colores. Saludó a todos con nombres, palmadas, promesas de costumbre. Cuando vio a Eva, su gesto no cambió, solo añadió una pausa antes de hablar, como si buscara la palabra que sonara amable sin comprometerlo. «Señores, avancemos», dijo, golpeando la mesa con un lápiz. «Hay temas de seguridad, de inversión y de sentido común». La mesa de Holloway parecía una vitrina. Un sobre manila cerrado, el sello del condado, varios formularios con espacios en blanco. Cuando Eva llegó hasta la primera fila, empujando con fuerza para superar la alfombra mal puesta, el comisionado inclinó la cabeza con cordialidad medida. «Vender sería lo más sensato, señora Miller», soltó, acomodando el sobre frente a ella, sin invadir su espacio pero ocupándolo. Una oferta justa, considerando sus limitaciones. La palabra quedó flotando. En la sala hubo movimiento de respiraciones y de culpas que nadie admitió. Dos vecinos se miraron, otro carraspeó. La señora del puesto de galletas apretó la bandeja contra el pecho. Aiva apoyó los frenos de la silla y alargó el brazo. Notó el borde áspero del sobre. Adentro había algo más que cifras. Un aviso de estructura peligrosa para su granero, fechado la semana pasada, y una notificación de impago por una cláusula escondida, en el préstamo que Luke había firmado 2 meses antes de irse a la carretera. La letra pequeña era prolija, fría, texto sin rostro que convertía el polvo en deuda y el techo en problema. «No he faltado a ningún pago», dijo ella, con voz firme. «Según nuestros registros hay un ajuste», replicó Holloway, sin levantar la mirada de la carpeta. «Son procedimientos, nada personal». Procedimientos. La palabra le raspó. Ella pensó en el granero con las tablas viejas, en el canal del arroyo que cada día sonaba más bajo, en los becerros que miraban las cubas como si contaran. Sintió el mundo encogerse, inclinarse, como si el piso se moviera bajo sus ruedas. La silla pesó. El aire también. Alguien en la fila de atrás susurró: «Pobre chica, ese lugar le queda grande». No fue maldad abierta, fue esa compasión que duele porque disfraza un veredicto. No puedes. Aiva respiró despacio. Apretó los aros con los guantes de cuero para no pelarse las manos. Había aprendido a conservar la energía, para subir al UTV, para empujar en grava, para contestar con pocas palabras que no se dieran terreno. Holloway siguió con el orden del día: permisos, cercas, una solicitud de subsidio para una empresa que traería empleos. La gente asentía, nadie nombró el arroyo, nadie nombró por qué ese sobre traía cantaprisa. Al terminar, el comisionado reunió papeles con eficiencia y los guardó como quien cierra una puerta. Miró a Eva con tono conciliador. «Piénselo, nadie quiere verla pasar por más estrés». Ella no contestó. Colocó el sobre en sus piernas y salió, calculando ángulos.
La puerta pesada, el umbral con desnivel, el pasillo estrecho con olor a limpiador barato. Fuera, el calor la golpeó con la misma claridad de siempre. Puso las manos en los aros y avanzó. En el estacionamiento de grava, una camioneta vieja color sol quemado estaba aparcada de lado. Un ranchero alto se desprendió de la sombra, gorra sudada, manos con grietas de trabajo, una mirada directa que evitó la lástima. La alcanzó sin invadirla, dejando espacio para su giro. «No firmes nada esta noche», dijo, sin preámbulos. Aiva lo midió desde la silla. Botas gastadas, camisa con el botón superior abierto, el tipo de silencio que aprendió en las madrugadas. Lo conocía de vista, Dry Creek no era grande. Cole Bennett del otro lado de la cañada. Lo había visto arreando en la feria del condado, cargando pacas con la facilidad de quien creció sin elegir otro oficio. «¿Y por qué te importa?», preguntó, con el sobre aún en las piernas. «Porque si te empujan es porque les estorbas», respondió él, mirando de reojo hacia el sur, donde la línea de mezquites marcaba el paso del agua. El verbo quedó suspendido, distinto al de estructura peligrosa, más humano, más crudo. Cole no se acercó más, no ofreció ayuda para la rampa del pick-up adaptado, ni intentó tocar su silla. Se limitó a estar, con esa mezcla rara de decisión y cuidado que a veces tiene la gente que sabe lo que es fallar. Una ráfaga levantó polvo y le pegó al sobre. Aiva lo sostuvo con el antebrazo. Pensó en lo que le esperaba al volver. Revisar los bebederos, cambiar una liga en el portón, actualizar la planilla de gastos. Pensó en Luke con la gorra al revés, riéndose desde el porche y en la curva que nunca perdonó. Sintió que la rabia empujaba junto con los grasos, como un motor adicional. «No necesito que me salven», dijo ella, sin dureza, solo enunciando lo que para ella era regla. «Bien», asintió Cole. «Entonces solo escucha. Si hoy te piden prisa, es porque alguien tiene prisa por otra cosa. Nadie corre por un granero que lleva años en pie, ni por una cláusula que no molestó hasta ahora». Aiva guardó el sobre en la mochila sujeta al respaldo. La mirada de Cole no era de comerciante, tampoco de curioso. Había algo más, un brillo leve de inquietud que no mostraba a nadie, como si una parte de él ya supiera de dónde venía la tormenta y no quisiera nombrarla todavía. «¿Qué es lo que no dices?», preguntó ella. Cole apretó la mandíbula, como quien calcula una carga antes de levantarla. «Que a veces lo sensato no lo es tanto cuando te lo dicen con una sonrisa», respondió, «y que no estás sola si decides no firmar». No ofreció una tarjeta, no habló de condiciones, no prometió finales perfectos. Solo dejó la frase en el aire, sencilla, como una herramienta que se pone sobre la mesa. Luego dio un paso atrás, le cedió el camino. Aiva subió por la rampa del pick-up con la técnica pulida de la costumbre. Manos al aro, freno parcial, impulso corto, descanso. Otro impulso. El sol le marcó los antebrazos de cobre. Cerró la puerta con un golpe seco que le devolvió una sensación de control. Antes de encender, miró por el retrovisor. Cole seguía allí, quieto, con la gorra baja, mirando hacia el mismo punto del sur. Él también llevaba una cuenta que pagar, aunque no fuera de dinero. En la cabina, el silencio se llenó del ronroneo del motor y de una certeza pequeña, dura. Si querían sacarla del rancho, tendrían que hacerlo con algo más que un sobre Manila. Apretó el volante con una mano, ajustó la silla con la otra y salió del estacionamiento dejando que el polvo cubriera la huella de ese día. El pueblo detrás siguió su ritmo, pero algo había cambiado. En el centro comunitario, las sillas de metal quedaban frías. En la mesa del comisionado faltaba ya un sobre. Mientras tomaba la carretera, Aiva repasó mentalmente una lista. Revisar la cerca del norte, medir el flujo del arroyo en la compuerta, fotografiar al granero por si insistían con el peligro. Planes en lugar de miedo, trabajo en lugar de prisa ajena. Y, guardada en la memoria como un clavo útil, la frase de Cole: «Si te empujan, es porque les estorbas». No sabía todavía lo que ese estorbo significaba para otros. No sabía que detrás de la sonrisa de Holomai había relojes alineados con intereses que urgían. No sabía que del otro lado de la cañada, Cole cargaba con un dato que no se atrevía a decir en voz alta. No lo sabía,
pero ya había elegido el tono con el que iba a contar su parte de la historia, sin pedir permiso y sin entregar la llave de su tierra. El polvo la acompañó hasta la entrada del rancho, levantándose en remolinos que se deshacían en el aire. El polvo no perdona, pensó, recordando cómo se cuela por todas las rendijas, como ciertas decisiones, como ciertas sonrisas. Empujó los aros una vez más y cruzó el portón, lista para el siguiente capítulo, con el sobre guardado y la voluntad en alto. Ava regresó al rancho cuando la oscuridad ya no tenía forma, solo peso. La carretera secundaria crujía bajo las ruedas del pick-up como si quisiera avisar que alguien volvía más tarde de lo habitual. En la distancia, Miller Creek era apenas una silueta. El granero dormido, la casa principal con una bombilla de luz cálida encendida en la entrada, el viento meciendo los sauces sin apuro. Scout, su perro de servicio, se incorporó al escuchar el motor y trotó hasta la rampa con ese paso vigilante que había aprendido desde que Ava volvió del hospital sin movimiento de cintura para abajo. Cuando ella desbloqueó la rampa automática, Scout empujó la palanca con el hocico. Era un gesto que habían repetido 1000 veces. Aquel clic mecánico era más que una señal, era su forma silenciosa de decir «ya estamos en casa». El interior de la casa no había cambiado, nadie lo había tocado. El sombrero de Luke seguía colgado detrás de la puerta, ladeado como si fuera a bajarlo en cualquier momento. La taza con la grieta estaba sobre el aparador, con una pequeña planta seca dentro que Ava no había tenido corazón para reemplazar. El cuaderno de cuentas, abierto por la mitad, aún tenía una fórmula escrita a mano con letra apurada. Luke la había notado antes de ir a Midland por repuestos. Nunca volvió. El silencio en esa casa no era hueco, era memoria, tenía textura, y Ava lo atravesaba cada día con la rutina como escudo. No porque no doliera, sino porque no iba a ceder. Esa noche, dejó la mochila colgada del respaldo de la silla, se quitó los guantes de cuero con los dientes, uno por uno, y los dejó sobre la encimera. Se sirvió agua tibia de la garrafa y la bebió sin prisa. Scout la seguía en todo momento, como si supiera que entre la rabia y el agotamiento había una línea muy fina, y Ava caminaba justo sobre ella. La silla todoterreno, el arnés que ella misma adaptó al UTV, las rampas caseras, los ganchos que usaba para abrir compuertas o subir pacas pequeñas, nada de eso venía de fundaciones ni caridad. Todo lo aprendió sola, mirando tutoriales, probando errores, cayendo de lado y volviendo a subir. Sola descubrió que la piel de las palmas se abre con el calor del verano si no se usa el guante correcto. Sola entrenó a Scout para que no se asustara con el mugido de las reses. Sola pidió una extensión de hipoteca cuando aún estaba de duelo y ni siquiera sabía si quería seguir ahí. No era débil, solo estaba sola, y ser sola no la hacía menos capaz. Al otro lado del pueblo, en una casa más vieja que el asfalto que la rodeaba, Cole Bennett también se servía café, pero lo hacía con la incomodidad de quien se ha tragado un secreto que empieza a pesarle. Él había vendido esa tubería industrial, sí. La había encontrado por mitad de precio en un lote de desecho en Houston. Un tercero le ofreció más del doble, en efectivo, sin muchas preguntas. Para Cole, fue una respuesta rápida a un problema urgente. Sus cercas se estaban cayendo, el generador del pozo tenía una fuga, y la factura de los antibióticos del ternero enfermo le había vaciado la cuenta. Pero ahora las piezas no encajaban como al principio. Supo por un comentario casual de un obrero que la tubería no se estaba usando en ninguna obra municipal, como creía. Luego, escuchó de un vaquero que uno de los arroyos cerca del rancho de Ava había bajado su caudal sin razón aparente. Y hoy, al ver su expresión frente al sobre Manila, comprendió más de lo que ella misma había dicho. El agua. Todo giraba en torno al agua. Grant Holloway no era un hombre improvisado. Había crecido en un tráiler, con padres que trabajaban en turnos dobles para sobrevivir. Recordaba las jarras de plástico que su madre llenaba en la gasolinera cuando cortaban el suministro. Había jurado que Dry Creek no volvería a estar bajo el yugo de la escasez. Y para eso, necesitaba una planta procesadora de alimento para ganado y una empacadora industrial. Ambos proyectos traían empleos, inversiones y una promesa de progreso. Pero también necesitaban agua. Mucha.
El arroyo Miller Creek, que cruzaba por el rancho de Ava, era la última fuente sin explotar, pero mientras ella tuviera derecho sobre esa tierra, no podrían tocarlo, y Ava no era de las que se dejaban convencer por cifras. Por eso ahora todo tenía sentido. Holloway presionaba con tecnicismos legales, forzaba errores que ella no había cometido, y Cole, sin quererlo, había participado con aquella venta inocente. Sentía cómo se le formaba un nudo en el estómago. A las 4 de la mañana, incapaz de dormir, llenó el tanque de agua en su camión y tomó la carretera Miller Creek. Ava escuchó el motor antes de que la luz del amanecer aclarara las formas. Scout se agitó, pero no ladró, reconocía el paso. Cole bajó del camión sin decir nada, no traía papeles ni propuestas, solo el tanque lleno y una manguera. Se acercó al bebedero más bajo, conectó la válvula y dejó correr el agua. Scout fue el primero en acercarse, luego las vacas, una por una, como si el olor a humedad fuera una promesa cumplida. Ava apareció desde la rampa, ya con los guantes puestos y el rostro sin expresión. Se detuvo a una distancia respetuosa. «No pedí esto», dijo, sin tono de reproche. «No es caridad», contestó él sin girarse. «Es responsabilidad». El agua seguía corriendo, los animales bebían con ansia, como si supieran que era algo raro, fugaz, tal vez el último favor antes de la sequía. En la cocina, con el café negro recién hecho, Ava sirvió 2 tazas, una para ella, una para él. El silencio entre ellos era distinto ahora, más denso, menos incómodo. «Creo que Holloway está chupando el arroyo por debajo de tu cerca», dijo Cole sin rodeos. «No tengo pruebas, pero lo siento en los huesos, y no me extrañaría que la tubería que yo vendí esté involucrada». Ava bajó la taza, lo miró, no dijo nada, pero algo en su cara cambió. No enojada, no sorprendida, como si confirmaba una sospecha que llevaba días masticando. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó. «Porque me cansé de hacerme el ciego», contestó él, «porque cuando vi tu cara ayer, supe que te estaban cercando, y porque no quiero ser parte de eso». Ava respiró hondo. Scout descansaba a sus pies, tranquilo, como si entendiera que ese momento era más que una conversación, era un pacto tácito, una decisión. «No quiero que me salven», dijo ella, bajando la voz. «No necesito héroes». «No vengo a salvarte», dijo Cole. «Vengo a pelear contigo, si tú quieres». Ava tomó un sorbo más de café. Miró por la ventana el bebedero ya lleno, las reses aún bebiendo, el primer rayo del sol colándose entre los sauces. No contestó con palabras, solo asintió, despacio, como quien acepta no una ayuda, sino una alianza. En la mesa había silencio, pero esta vez no era soledad, era inicio. Y eso, para alguien como Ava, lo era todo. La llanura olía a electricidad. Después de semanas de cielo reseco, la lluvia no llegó como alivio, sino como amenaza. Una línea gris, espesa, avanzaba desde el oeste como si alguien hubiera extendido una cortina entre el cielo y la tierra. En Dry Creek, los perros ladraban sin razón aparente y los caballos pateaban los cercos. El calor cedía terreno centímetro a centímetro, y en el rancho Miller Creek, Ava ya estaba lista. La notificación de estructura peligrosa había sido solo el primer golpe. Luego vino el goteo, una tranca dañada sin motivo, un corte de energía por error, la baja del nivel del arroyo en menos de 5 días. Cole, después de revisar mapas antiguos, entendió lo que Ava ya sospechaba. Alguien estaba desviando el cauce antes de que llegara a su terreno. Y con las lluvias por venir, no tenían mucho tiempo para probarlo. El agua limpia, pero traicionera, iba a borrar todo: huellas, marcas, rutas ilegales. «Si van a tapar sus rastros será esta noche», dijo Ava, ajustando los arneses a su torso y sujetándose al UTV. «Vamos a ver qué esconden». Cole no discutió, solo asintió. No era noche para palabras largas, era noche de hacer. Mason Clark llegó al rancho con la mochila colgando de un solo hombro, las botas salpicadas de tierra y una sonrisa nerviosa. Tenía 17 años y un dron de competencia que había comprado con dinero de las ferias rurales. Soñaba con estudiar ingeniería agrónoma en Lubbock, pero por ahora su talento era volar ese aparato con precisión quirúrgica. «¿Segura que puedo grabar?», preguntó, sacando el control y el monitor portátil. «Graba todo», dijo Ava. «Si ves algo que no entiendas, lo grabas igual».
Scout ladró desde la galería, inquieto por el olor a tormenta. Eva bajó por la rampa, vestida con una chaqueta impermeable y las ruedas adaptadas para barro. El UTV esperaba con el motor encendido, la compuerta de carga abierta y un bidón de combustible atado con correas. Cole fue detrás en su camioneta, con la pala, las cadenas y una linterna industrial. Ava conducía con el cuerpo pegado al volante, la mirada afilada. Conocía ese terreno como la palma de su mano, incluso ahora desde una perspectiva más baja. El UTV saltaba sobre surcos y pastos altos mientras el cielo se apagaba en franjas. La humedad ya se colaba por las costuras del cielo. Tenían menos de 2 horas. A 2 millas del rancho, justo donde el arroyo empezaba a desaparecer bajo tierra, se encontraron con algo nuevo. Un alambrado reciente, sin oxidación, cruzando en ángulo. Ava detuvo el UTV en seco. Mason levantó el dron y lo lanzó al aire con un movimiento certero. El zumbido subió como un insecto metálico y se perdió entre las nubes bajas. Ahí, murmuró el chico, señalando el monitor. Eso no estaba en el mapa. La imagen era clara. Una estructura de metal, enterrada en parte, conectada a una boca de acero por donde el agua del arroyo entraba. Un tubo ancho, como los que se usan para trasvasar líquidos industriales, iba en línea recta hacia el terreno del otro lado, propiedad registrada a nombre de un inversionista agrícola que resultó ser socio comercial de Holloway. Mason acercó el dron. Se veía una bomba de succión, una caja de control y más allá, un camión cisterna con una placa parcialmente visible. «Eso es», gritó Cole, «ahí se está yendo tu agua». Un relámpago cortó el cielo en silencio. Luego, el trueno llegó como un portazo. El viento cambió de dirección. El barro comenzó a respirar bajo los neumáticos. Ava giró el UTV para acercarse y tomar fotos desde tierra. Pero en una curva, una de las ruedas traseras resbaló sobre una raíz húmeda. El vehículo se inclinó peligrosamente hacia la orilla fangosa del arroyo. Scout ladraba desde el camión de Cole con desesperación. «Ava, frena», gritó Cole, saliendo de la cabina y corriendo por la ladera resbaladiza. Pero Ava ya estaba trabajando. Desde la cintura inmóvil, usaba la fuerza de sus brazos para estabilizarse. Tenía 2 bastones de tracción adaptados, largos y con punta en forma de gancho, que clavó en el suelo. El UTV chillaba por el ángulo forzado, pero Ava respiró hondo. Bloqueó el freno y empujó con el torso, 1, 2, 3 veces, como si cada centímetro fuera una declaración. Sus guantes se embarraban, las ruedas patinaban, pero ella no frenaba. «¿Estás loca?», le gritó Cole al llegar, pálido por el susto. Ava levantó la cabeza, el pelo pegado a la frente por la lluvia, y lo miró como si todo lo demás no existiera. «Quiero vivir aquí», dijo, empapada hasta los boces, con barro hasta los codos. Cole no dijo nada, solo tragó saliva y sujetó el marco del UTV para estabilizarlo. Mason, más atrás, seguía grabando, con el corazón en la garganta. Esa noche, el garaje fue sala de guerra. Mason conectó su monitor al portátil de Eva. En la pantalla, imagen por imagen, vieron cómo el arroyo se desvanecía dentro de una estructura que no tenía permisos visibles. El número de placa del camión cisterna era legible. La marca de la bomba también. Incluso se distinguía un operario con uniforme sin logotipo, cargando un bidón con líquidos oscuros. Cole, aún con la camisa mojada, se sentó al borde de un pilar de madera. Tenía barro hasta las rodillas. Miraba las imágenes como si confirmaba algo que no quería aceptar. Y entonces habló. «Yo vendí esa tubería». Ava dejó de teclear, lo miró de frente. «No sabía para qué la querían», continuó él, bajando la voz. «Me pagaron en efectivo. Yo estaba en apuros, pero es mía la pulpa». Ella no dijo nada, ni lo interrumpió ni lo suavizó. Solo lo sostuvo con la mirada. En ese silencio, Cole entendió que no iba a recibir ni condena ni redención inmediata, pero tampoco lo iban a echar del lado correcto de la historia. «Lo importante», dijo Ava al fin, «es que ahora sabemos y tenemos cómo probarlo». Mason asintió, entusiasmado pero serio. «Con esto, el condado no puede ignorarlo».
Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina como una advertencia. Pero adentro, en ese garaje con olor a humedad y madera, había algo más fuerte que el miedo: propósito. Tenían evidencia, tenían testigos, tenían una historia que ya no era solo sospecha, era verdad. Y al otro lado del terreno tenían a un enemigo que no se detendría fácilmente. Pero Ava tampoco. Ella había elegido quedarse. Y eso significaba que esta vez la tormenta no sería el final, sería el comienzo. El día amaneció gris y pegajoso, como si el aire en Dry Creek también esperara algo. Desde muy temprano, en el centro cívico del condado, las camionetas comenzaron a llenar el estacionamiento de grava. Los rostros eran los de siempre: vecinos, productores, empleados del gobierno local, pero sus expresiones no eran neutras. Se sentía en el ambiente un zumbido invisible, expectativa mezclada con incomodidad. Algunos venían por deber, otros por curiosidad, y unos pocos, en voz baja, porque querían ver si era verdad lo que se decía del rancho Miller Creek. La sala de reuniones del condado era funcional, sin adornos: paredes color marfil, piso encerado y filas de sillas de metal que sonaban cuando alguien se movía. En la tarima, detrás de una mesa larga, esperaban los comisionados. En el centro, como siempre, Grant Holloway, impecable en su traje claro, hablaba con una asistente mientras revisaba una carpeta con pestañas codificadas por color. A su izquierda, una bandera del estado; a su derecha, el escudo del condado. Todo en su sitio, todo bajo control. El calor se condensaba en los rincones. El aire acondicionado no daba abasto. Había olor a sudor, a papel húmedo, a tensión contenida. Cuando la sesión comenzó, Holloway tomó el micrófono con la naturalidad del que ha dirigido esa sala durante años. Su tono era medido, profesional, casi afectuoso. Habló de progreso, de oportunidades, de la necesidad de modernizar la infraestructura agrícola. Mencionó inversiones externas que podrían generar empleo. Luego, sin mirar directamente a nadie, cambió de ritmo. También hay temas delicados, dijo, con la voz grave, como los casos en que el estado de una propiedad representa un riesgo para la comunidad, o cuando la capacidad operativa de un rancho se ve comprometida por razones personales. Una pausa. Lamentamos profundamente la situación de la señora Miller. Todos sabemos lo difícil que ha sido para ella, agregó, haciendo un gesto de lástima bien ensayado. Pero debemos preguntarnos, con seriedad, si una persona con sus desafíos físicos puede garantizar el cumplimiento de las normativas que aseguran el bienestar animal, el manejo del agua, la seguridad rural. Hubo un murmullo, no fuerte, pero sí real, como si algunos no se atrevieran a asentir en voz alta, pero lo hicieran por dentro. Entonces, desde el fondo de la sala, se escuchó el zumbido mecánico de una silla de ruedas avanzando sobre el piso encerado. Ava, vestida con ropa de trabajo limpia, sin adornos, el cabello recogido, los ojos fijos hacia adelante. Cada giro de los aros sonaba como un latido. Scout la seguía a su lado en silencio, atento. El silencio se hizo profundo. Las sillas ya no chirriaban. Nadie hablaba, nadie tosía. Ava se detuvo en el pasillo central. Levantó la mano para pedir la palabra. El presidente del consejo titubeó, pero no pudo negársela. Le cedieron el micrófono. Ella no lo tomó como un arma, lo sostuvo con serenidad. Mi discapacidad no es su argumento, comisionado Holloway, dijo, mirando al frente sin levantar la voz. Es su coartada. Un golpe invisible cruzó la sala. Aquí están, continuó, los recibos de pago que ustedes calificaron como atrasados, todos en fecha. Y aquí, sacó una tableta de su mochila, el video que prueba el desvío ilegal de agua desde mi arroyo hacia la propiedad de un socio suyo. Incluye imágenes, el motor, la tubería y la placa del camión cisterna. La pantalla brilló al conectarse al proyector. Mason, en la última fila, operaba la transmisión desde su laptop. Se vieron las imágenes, claras, indiscutibles. El tubo sumergido en el cauce, el motor succionando agua, el camión cargando líquido en tierra privada. El nombre del propietario vinculado a una empresa registrada con vínculos al mismo Holloway.
La gente no hablaba, pero sus cuerpos se movían, miradas incómodas, cejas fruncidas, bocas torcidas por la duda que se convertía en certeza. En medio del impacto, una mujer se puso de pie, Janet Price, la oficial de códigos del condado. Su rostro estaba rojo, su voz baja. «Fui presionada», dijo. «Me indicaron que aplicara la etiqueta de estructura peligrosa al granero Miller Creek sin inspección completa. Me advirtieron que no cuestionara». Un murmullo más alto recorrió la sala. El fiscal del condado, sentado al costado, pidió un receso inmediato. El presidente del consejo accedió, pero el momento ya estaba hecho. La grieta se había abierto, y Holloway ya no sonreía. Intentó recomponerse, golpeó suavemente el micrófono con los dedos. Quiso parecer calmo, pero su voz tenía un filo que antes no mostraba. «Señores, la señora Miller, sin duda, es una mujer valiente, pero sigue siendo víctima de su propia situación. No puede operar maquinaria, no puede gestionar ganado sin riesgo, no puede». «Basta». Fue una sola palabra, pero sonó como una campana. Cole Bennett se había puesto de pie. No era hombre de hablar en público, nunca lo había hecho, pero ese día no era uno cualquiera. Miró a la sala, luego a Ava. «Ella es más fuerte que yo», dijo. No hubo aplausos, no hubo alarde, solo un silencio denso, nuevo, porque con esa frase la sala vio algo que había estado frente a ellos todo el tiempo, pero que no querían nombrar, que la fuerza no era tener piernas, era tener voluntad, y Ava Miller la tenía. La frase quedó flotando. Holloway no contestó, bajó la mirada. El fiscal pidió abrir formalmente una investigación por desvío de aguas y abuso de poder. La estructura peligrosa quedó sin efecto inmediato. El aviso de embargo fue retirado. El sobre Manila con la oferta justa fue devuelto a su autor, intacto. Ava no sonrió, solo asintió, y empujó su silla hacia atrás con la misma dignidad con la que había entrado. La sala se quedó quieta, pero todos sabían que algo acababa de cambiar, no solo en la audiencia, en Dry Creek. Porque a veces la justicia no llega con aplausos ni titulares, llega con una frase que lo pone todo en su lugar. «Ella es más fuerte que yo». Y nadie pudo ni quiso contradecirlo. En Dry Creek, los cambios no hacen ruido. No vienen con pancartas, ni titulares, ni fanfarrias. Se mueven despacio, como el agua que vuelve a su cauce, como la tierra que sana sola tras una sequía larga. Pero eso no significa que no ocurran. Solo significa que, cuando pasan, uno debe saber verlos. El motor ilegal fue retirado una mañana de abril, sin ceremonia. 2 camiones del condado llegaron, escoltados por una patrulla, y 3 operarios desmontaron la estructura bajo el arroyo con movimientos rápidos y secos. No se habló mucho. Las órdenes venían de arriba, después de que el fiscal abriera una investigación formal por desvío de recursos naturales, abuso de poder y obstrucción de funciones públicas. Poco después, Grant Holloway presentó su renuncia para no distraer el proceso democrático con especulaciones infundadas. En su carta al Consejo, hablaba de años de servicio, de logros compartidos, de la necesidad de mirar hacia adelante. No mencionó ni una vez a Ava Miller, ni al arroyo, ni a la palabra coartada. Pero Dry Creek sí lo hizo. Con el cauce libre, el sonido del agua volvió a recorrer Miller Creek. No era un ruido fuerte, pero se sentía como una presencia, un susurro constante que se filtraba por los sauces, que se estrellaba contra las piedras como si quisiera recordar a todos lo que habían estado a punto de perder. El rancho, que parecía condenado hacía unas semanas, comenzó a respirar de nuevo. Ava no celebró, trabajó. Usó parte del dinero del microcrédito para instalar nuevas rampas reforzadas con barandas y drenaje. Con ayuda de Mason y otros jóvenes del programa 4H, colocaron bebederos elevados para facilitar el acceso del ganado y rediseñaron los corrales con puertas automáticas que se abrían con control remoto. No era lujo, era adaptación inteligente. No era caridad, era justicia aplicada. Cada mejora era una declaración: ella se queda.
Cole no volvió a mencionar la frase de aquella audiencia, pero sus acciones hablaron por él. Ofreció asociarse con Ava en la siembra de sorgo, de manera equitativa, sin condiciones ni paternalismo. Era una colaboración de pares, de vecinos, de gente que entendía que confiar es dejar espacio sin invadir. A veces, al atardecer, desde orillas opuestas del arroyo, se saludaban con un gesto leve. Él recostado en la caja de su camión, con la camisa abierta y el sombrero tapándole los ojos. Ella, con Scout a sus pies, revisando números en su iPad, soltando una risa breve ante algún recuerdo, quizás un chiste de Luke que solo ella entendía del todo. Una tarde fue a visitar la cruz de madera que había colocado donde lo despidió por última vez. Se quedó allí un rato largo, sin hablar, con la cabeza gacha. No pidió fuerza, agradeció la que ya tenía, la que le había sostenido cuando todo parecía perderse, la que nadie le regaló, la que construyó sola. En el pueblo, la gente empezó a mirar distinto, no todos, pero muchos. Los que antes bajaban la vista cuando ella pasaba, ahora la saludaban con la cabeza. Algunos ofrecían ayuda con una naturalidad torpe, que Ava aceptaba o no, según el momento. Nadie le volvió a hablar de limitaciones, al menos no en voz alta. Y en la feria del condado, donde todos los años se exponen tractores viejos y vacas premiadas, ocurrió algo simple pero inolvidable. Una niña, no más de 8 años, trences apretadas y botas rosas, se acercó a Ava con los ojos muy abiertos. Pasó los dedos por el borde de la silla, con respeto, como si tocara algo importante. «¿Cómo subes tan rápido al carro ese?», preguntó, señalando el UTV estacionado a un lado del stand. Ava sonrió, no con ternura fingida, sino con orgullo tranquilo. «Con arneses», respondió. «Uso el peso del torso y siempre lo pongo en primera antes de girar, así no patina». La niña asintió con fascinación. Y entonces Ava le mostró el truco, sin prisa, como enseñan los que no sienten necesidad de demostrar nada. «¿Y no te da miedo?», preguntó la niña, más bajito. «Claro que sí», dijo Ava, «pero el truco no es no tener miedo, es no dejar que te pare». El rancho Miller Creek no se convirtió en símbolo nacional, no salió en las noticias, no recibió premios ni visitas oficiales, pero se mantuvo. Y eso, en un lugar como Dry Creek, ya es una forma de victoria. Mason consiguió una beca parcial para estudiar ingeniería. El co-op que fundaron juntos vendía pacas de heno, huevos de gallina libre y cortes pequeños de carne directamente a familias del pueblo. Todo en pequeña escala, todo con rostro. Scout seguía fiel, más canoso, pero igual de atento. Y Cole, cuando pasaba, traía una bolsa de maíz para los pollos o un filtro nuevo para el tanque de agua. Nunca preguntaba si hacía falta, solo lo dejaba en la entrada. Ava ya no necesitaba explicar por qué se había quedado. La tierra, el arroyo, los animales, el granero reconstruido, todo eso hablaba por ella. Y también hablaba el respeto recién aprendido que se sentía en cada mirada que ahora no se apartaba. En cada vecino que entendió que el valor no se mide por lo que uno puede levantar con las piernas, sino por lo que uno se niega a soltar con el corazón. La historia no se cerró con fuegos artificiales, se cerró con trabajo, con coherencia, con el tipo de dignidad que no hace ruido, pero deja huella. Y con una frase que, aunque breve, se quedó colgando en los pasillos del condado, en los cafés del pueblo, en las cocinas y en los patios, repetida por aquellos que tardaron en verla, pero que ya no podían negarla. Ella es más fuerte que yo, porque lo era, porque lo es, porque a veces la verdadera justicia no llega cuando ganamos, sino cuando dejamos de medir a otros por lo que les falta, y empezamos a mirarlos por lo que todavía sostienen.